¿Todos contentos? ¿O hay algún triste esta mañana? ¿Algún dolido? De todo hay en la viña del Señor, hermano. Algunas veces nosotros no sabemos cómo viene el que tiene a su lado, así es que salúdelo. No vaya a ser que necesite un apretón de mano, un abrazo, una sonrisa. Toda la semana ha estado molesto. Muéstrele el gozo, la gracia que Dios ha puesto en su vida. Decía la alabanza que estábamos cantando para la ofrenda: nada nos separará del amor de Cristo. Nada, hermanos, nada, absolutamente nada. Gloria al Señor. ¿Está conmigo esta mañana? Dele un fuerte aplauso al Rey que vive por los siglos de los siglos. Y abra su Biblia en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 8. Vamos a meditar en estos versículos y vamos a ver en qué posición nos encontramos nosotros a través. La palabra de Dios es confrontable a cada uno de nosotros, nos confronta, ¿verdad? ¿Usted no se siente confrontado por la palabra? Y yo creo que el Señor nos está confrontando en este tiempo, no porque el Señor quiera que nosotros vengamos a menos, sino lo que Él quiere es despertar en nosotros el deseo de poder hacer lo que Él nos ha mandado a hacer, ¿verdad? Así es que cuando lo tenga, ¿me da un amén? Amén. Gloria a Dios. Son bibliólogos ustedes. O electrónicos. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Es así, hermanos? ¿Dice su Biblia así? Segunda de Pedro 1:3. Segunda de Pedro 1:3 al 8. ¿Dónde andaba? ¿Hoy sí? Y por eso usted debe tener su Biblia. Usted debe tener su Biblia. Ok, ¿hoy sí? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, ¿sí? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Sí. Eso está precioso, hermano. Todas las cosas que el Señor nos ha dado, las promesas grandísimas y son preciosas, grandes, llenas de su amor. Ok, hasta ahí estamos bien. Pero ¿qué dice? Para que por ella llegases a ser participantes. Ay, Señor. Ahí cambió ya la posición. Para que llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de de los deseos carnales, de todo lo que el hombre sin Dios anhela en su corazón, pero ya nosotros no, porque nosotros somos participantes de las cosas divinas, de la naturaleza divina. Así es que el 5 dice: vosotros también poniendo ahí toda diligencia, por esto mismo añadid
a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio, a la paciencia piedad, a la piedad y al afecto fraternal amor. 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tenemos todo eso, hermano? Esas características del Hijo de Dios. Esperaba un amén, pastor, y nos íbamos ya. Estábamos a posto. Cierre sus ojos, le decimos: Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor, una vez más estamos acá parados en este púlpito, Señor, no para decir lo nuestro, sino lo que tú has puesto en nuestros labios, Señor. Pido la dirección de tu Santo Espíritu sobre mi vida, Señor, para poder hablar lo que tú has ministrado en mi corazón, Señor, que el pueblo necesita de parte tuya, Señor. La corrección, la dirección, la fortaleza, Señor, la sanidad que puede llegar esta mañana a través de tu palabra. Dios mío, te pido que no vaya a retener nada de lo que tú hayas puesto en mi corazón, Señor, y pueda llegar a ese corazón necesitado, ser restaurado, edificado, Señor. En el nombre poderoso de Jesús pedimos esta mañana, Señor, ese intervento en cada una de nuestras vidas, Señor. Los que han venido a recibir la palabra de Dios puedan salir edificados, Señor, transformados, que no vayan a salir igual de este lugar, Señor. Sana, liberta a través de la predicación de la palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Tome asiento. Para los que toman nota, les doy el título de la predicación: ¿Adolescencia o madurez? Así le hemos titulado, hermanos. ¿Adolescencia o madurez? No vamos a hablar de edades nuestras, como el que usted tiene ahí a su lado y dice: no, pero yo acá tengo dos personas ancianas, no pueden ser adolescentes. Mírelos. Mírelo, dígale: tú no eres un adolescente. Hemos tomado esta porción, mis hermanos, para ver o para identificarnos, examinarnos cómo está nuestro crecimiento. Para nosotros poder evaluar si ya no somos niños, porque es así la vida del ser humano, ¿verdad? Primero, niño, después adolescente o joven, y después adulto, y después anciano, y chao, chao. Pero la palabra de Dios nos habla de esta, más que todo cuando se refiere a un crecimiento espiritual, nos habla de la niñez y nos habla de la madurez, ¿no es así? Pero la pregunta, o sea, yo le titulé esta predicación: ¿adolescencia o madurez? Porque hay quienes que ya no son niños, pero tampoco son maduros. Pastor, pero ese título de adolescencia en la Biblia no aparece, pero lo podemos ver en el crecimiento de cada uno de nosotros. Esa adolescencia, el apóstol Pablo le dijo a los corintios, cuando llegó a visitarlos: no pude hablarlos como espirituales, sino como carnales. Eran muy sentimentalistas, estaban muy ocupados en la vida secular y no tomaban las cosas espirituales con seriedad.
El maduro, dice Hebreos 5:14, es el que, parafraseando, es el que ya aprendió a comer comida sólida. Es el que recibe la palabra y no se duele, sino que sabe que trae sanidad a su vida espiritual. Por eso le digo, le hemos puesto a esta predicación adolescencia o madurez, porque si usted se va molesto hoy de acá, llévese bien puesto ese título. Pero si usted es maduro, usted se va a ir de acá rumiando, comiendo, digiriendo esa palabra. Gracias por ese amén. Cuando uno llega a ese nivel, hermanos, de maduro, que sabe discernir entre el bien y el mal, que uno sabe que cuando le exhortan, cuando le llaman la atención, es para el bien de uno, entonces uno se va dando cuenta que su nivel espiritual está creciendo. Pero si nos comportamos, hermanos, así como adolescentes, ¿cuáles son las características de un adolescente de este tiempo? No mire para ahí, ya está viendo los jóvenes. Pero una idea, ¿ya? Una idea. Un joven que está en la adolescencia ya quiere ser adulto, ¿verdad? No se recuerdan acá, hablo con los matrimonios acá. Ya pasamos por ahí. Pero yo me recuerdo que tenía por ahí mis 15, 16 años y yo anhelaba llegar a los 18. Quería llegar a los 18. Ay, ya por los 17, hermanos, más con prisa porque ya había puesto los ojos en la muchacha. Pero, ahora, la mentalidad mía, no sé la de ustedes, la de los demás, pero la mentalidad mía a los 18 años era yo poder encontrar, yo ya estaba trabajando, comencé a trabajar a los 12, 13 años, pero ya a los 18 años yo iba a tener mi documentación más seria y yo ya podía hacer contratos y yo ya podía salir de la casa con la autorización de mis padres y todo eso me llevaba a una vida ya separada de madurez en mi vida. Pero yo lo llevaba hoy a este tiempo y veo que los jóvenes o los que están en ese crecimiento, en esa adolescencia, porque hay unos que llegan a los 30 años y con pensamientos de adolescente. Sí, hermano, mire que hoy el joven quiere llegar a los 18 años, pero quiere llegar que los padres le compren el carro, le hagan la patente, le compren la casa, todo, la cuenta de ahorro. Uy, así hubiera sido lindo en mi tiempo, hermano. Pero a 18 años en aquel tiempo, hermanos, bueno, nuestra adolescencia, más que todo hablando de los mayores de edad, se los decía el domingo, estaba llena de compromisos. O sea, el que llegaba a los 18, 20 años no veía por llegar a esa edad para irse de casa porque iba a ser más descansable la vida. Porque había muchas responsabilidades. Entonces, cuando nosotros nos casamos con mi esposa, uy, hermanos, qué descanso, porque ya no teníamos tantas cosas que hacer. No, hoy, hermanos, la vida del adolescente, pasar al compromiso del matrimonio, se dan un chasco porque creen que va a continuar la mamá a plancharle a la muchacha, a hacerle la comida a la muchacha, a barrer la casa siempre es la madre. No, ya después lo tiene que hacer ella. Ahí cambió ya de un joven, de un adolescente, a una persona madura. Entonces,
tipificando esto, mis hermanos, de lo que es la vida de la iglesia, porque es al punto que vamos. ¿Qué espera el Señor de la iglesia? ¿Tener una iglesia sostenida siempre por Él o una iglesia que tome responsabilidades? Cuando nosotros vemos al final de la Biblia, cuando Juan escribe y dice en sus últimos versículos del Apocalipsis, y la esposa dice, ¿qué dice Juan? La esposa. Esto significa una iglesia madura, una iglesia que hizo su función, una iglesia que reconoció sus responsabilidades desde cuando el Señor la dejó acá en la tierra. Pero ¿quién es esa iglesia, pues? Pregúnteselo al que tiene a su lado. ¿Quién es esa iglesia? Dígale. Somos nosotros. Somos la que fue comprada a precio de sangre. Somos por la que el Señor viene. Pero no viene por un adolescente. El Señor no viene a casarse con una jovencita que todavía tiene que aprender a comportarse. Viene por una esposa. Porque cuando lo tipificamos en el matrimonio, hermanos, cuando dos se casan y no han tenido responsabilidades en casa o en trabajo, el día después del matrimonio, después de que pasó la luna de miel, y se van a quedar viendo uno al otro, y ahora llamamos a mamá que nos venga a hacer las cosas de casa. Le llamamos a papá porque yo no tengo dinero para pagar las boletas. No. Ya esa pareja tuvo que haber tenido su casa sudada, al menos el afito, pero no se vaya a Apostoleto. Ya ella sabe las responsabilidades de casa. Ya no es que se va a levantar a las 9, a las 10 de la mañana. Mi esposa le tocaba levantarse a las 3 de la mañana a hacerme las pupusas, porque a las 4 de la mañana me iba yo a trabajar. Hoy, hermanos, ya no hay esposas de ese calibre. Hoy prefieren sacar los 5 euros y decirle que se la colación en el McDonald's que cuesta 3 euros. Pero aún el McDonald's está tomando medidas de precaución. Antes hacía los huevitos, hoy ya no los hace. Yo iba al McDonald's, mis huevitos extrapasados con el pancito y ya un poco parecido a la tortilla con huevo, decía, ya puede pasar. Hoy hasta eso quitó el McDonald's, hermano. Publicidad. No sé, pero yo pensaba en esto, hermanos, pensaba en esto y decía, meditando en la palabra, ya vamos a entrar en tema, estamos en la introducción. Pensaba en esto y decíamos, si el Señor se tomara un tour de venir a la tierra, piense, de venir a la tierra a visitar la iglesia, y nos tocara a nosotros un día al año, y apareciera el Señor por ahí un día domingo y dijera, paz, hoy voy a entrevistar a cada uno de ustedes. Así es que nomás termina el culto, nadie se va, sino que pasa por una oficina y le vamos a preguntar cómo se siente, qué ha hecho, qué está haciendo y qué va a hacer.
con lo que Él nos ha dado, porque a cada uno nos ha dado responsabilidades. ¿Cómo se sentiría usted? Que el que dirige el culto dijera: hermanos, hoy nadie va a salir porque el Señor ha venido a pedirnos cuenta hoy. Yo me imagino, hermanos, que quisiéramos que la tierra nos tragara en ese momento. Porque muchos de nosotros no hemos ni iniciado a hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Eso sería, hermanos, una confrontación. Estoy hablando que el Señor se presentara en cuerpo, aunque el Señor está presente todos los días de nuestra vida. Pero como nosotros no lo vemos y no nos sentimos confrontados, pero el Señor está acá confrontándonos hoy, esta mañana, y nos va a confrontar esta mañana. Pero muchas veces vemos el pasado de la iglesia. Cuando nosotros vamos a Hechos y vemos la iglesia primitiva, fue una iglesia que hizo tantas cosas y que estaba iniciando la iglesia. Quindi, entonces, perdón por la palabra en italiano, entonces, si la iglesia primitiva hacía tantas cosas, ¿qué tiene que estar haciendo la iglesia de hoy? Que ya alcanzó una madurez, que ya tiene una nube de testigos que fue escrita en Hebreos para que nosotros no cometamos errores. Entonces, todas esas experiencias y ese conocimiento que tenemos en la palabra de Dios y lo que logramos percibir de parte del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿estaríamos nosotros haciendo mejor que la iglesia primitiva o estamos haciendo mejor que la iglesia primitiva? Hermanos, dígame, al menos hay. Pero yo creo que eso es lo que el Señor nos quiere decir esta mañana. Que no seamos niños, que no seamos inmaduros, sino que alcancemos una madurez. No es culpa de un liderazgo, hermano. Es responsabilidad de cada uno de nosotros. Es responsabilidad que nosotros tenemos que tomar como cristianos. El carácter que tenemos que tener hoy en este tiempo. Y estamos conscientes, hermano, que hoy hay muchas ideologías que enfrentar, leyes que nos desafían, pero también Dios nos ha dado tantas herramientas para que nosotros podamos enfrentar estos tiempos. Así es que no es de nosotros en que, o no debería de ser de nosotros lamentarnos, sino tomar más responsabilidades. Pero hoy tenemos, mis hermanos cristianos, que se estancan, que se cansan, que no tienen fuerzas, que se debilitan para servirle al Señor. Estancarse, mis hermanos, no significa solo detenerme, solo sentarme y decir ya no voy a servir en la iglesia. Estancarse, ¿usted ve las aguas estancadas? ¿Qué pasa con las aguas estancadas? Mal olor, producen bacterias, virus. Es intratable esa agua. Cuando una persona se detiene, estuvo sirviendo y se detiene y dice, basta, yo no voy a servir porque por esto y por esto, que son cosas de inmadurez o de carnalidad en nosotros. Pero cuando yo me siento por las razones que yo pueda tener, el que me estaba viendo y el que me estaba siguiendo, lo voy a defraudar, hermanos. Lo voy a defraudar. Se va a quedar estancado él también. Ya no es de ayuda. Es porque le pongo el ejemplo del agua. Porque cuando el agua fluye, da vida.
alimenta, tiene peces, tiene vida interna y alimenta por donde él va corriendo, por donde él va caminando. Lo mismo el cristiano, hermano. No podemos estancarnos. El cristiano no puede quedarse de brazos cruzados. Debe de siempre estar produciendo en su vida. La parálisis espiritual, ¿cómo inicia, hermanos? ¿Cómo inicia esa parálisis espiritual? Bueno, se lo voy a poner física, pues. Una persona no va a tomar silla de rueda de la noche a la mañana. La mayor parte, al menos que sea un accidente, una cosa propio grave, pero la mayor parte de las personas comienzan que le duele el anca. No, ¿verdad? Le duelen las articulaciones. No, ¿verdad? Ah, pues tiene vida por delante. Pero cuando a uno ya le comienza a doler las rodillas y ya los huesos quieren salirse de su forma, ¿ha visto cómo los dedos se van cruzando, se van encogiendo? Ella va tomando hasta... Comienza una parálisis en sus huesos. Uno camina y hay quienes que se alegran y dicen, uy, me estoy volviendo bien crocante. Pero son puntos de alerta que uno debe de tomar y decir, c'è qualcosa que no va. Y ya usted va al doctor y le dice, ¿sabe, doctor? Me duele la rodilla, póngase a dieta. La mejor cosa, ¿no? La dieta. Porque a veces nuestras rodillas o nuestros huesos no están en grado de soportar el peso, hermano. De acá para arriba parecemos barriles. La parálisis espiritual inicia así, hermanos. El desgano de venir a la iglesia, el desgano de orar, el desgano de estudiar. El otro año voy a estudiar en el IBEA, este año no, el otro año es peor. Eso es lo que sucede en una persona que no tiene carácter, hermano, que no ha madurado. No logra dominar sus emociones, sus sentimientos, su cansancio. Pues déjeme decirle que esos son síntomas de estancamiento o de parálisis espiritual. Y Cristo no viene por una iglesia paralizada. Dice la alabanza que la iglesia no se detiene solo para predicar, pero ella sigue avanzando. O sea, ahorita estamos sentados, pero después nos vamos y vamos a predicar. Y vamos a seguir con la misión que el Señor nos ha dado. Pero esto es lo que nosotros tenemos que ir evaluando en nuestra vida esta mañana. Perdón. Porque eso es lo que es, mis hermanos, cristianos llenos de fe, que tienen acciones. Por eso vamos hoy a la palabra. Vámonos al versículo 5 de una sola vez. ¿Ya? Vosotros también poniendo, ¿qué dice? Toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe. Eco. ¿Usted de fe? 1. ¿Usted de fe? 5. ¿Usted de fe? Ya vamos llegando a un 30%.
Porque ya saben lo que viene, ¿verdad? Sí, sí, es que son tremendos. Dice, ¿por qué el pastor no pregunta? Porque si usted es de fe, usted debe de tener obras. Dije, si usted es de fe, usted debe tener obras. Porque la fe tiene obras. Eso lo dice Santiago. O sea, si usted me dice que es cristiano, yo debo de ver las acciones que tiene de cristiano. No debemos volvernos sedentarios. ¿Qué es una persona sedentaria, hermanos? ¿Verdad que sabe? Yo los veo y dice, así agachan la cabeza. Sedentario es una persona que vive en una rutina diaria y que hace lo mismo todos los días. Y eso, mis hermanos, es lo que a muchos de nosotros nos pasa. Venimos al domingo, al culto, almorzamos y ya vivimos el tiempo de iglesia. Y nos vamos y nos volvemos a ver hasta el próximo domingo. Y de ahí no pasa, hermano. De ahí usted no se preocupa por las otras actividades que tiene la iglesia. No se vuelve productivo, sino que una persona sedentaria es aquella que se ha acomodado. Sí, por eso le dije, yo le puse el título adolescente o maduro. Porque el adolescente, ¿cuál es su vida, hermano? Así van con el bolsón para la escuela, arrastrado. Y llegan a la casa, tiran el bolsón, ¡pum!, al divano. Y lo perdimos, hermano. Lo perdimos hasta el siguiente día, que hay que sacudirlo. Váyase para la escuela y va dormido. Una vida sedentaria, sin actividad. Sin actividades. No echa su cabecita a trabajar. No se preocupa por mejorar. ¿Habrá un cristiano así esta mañana por acá? Por eso, vamos de nuevo al versículo 5, dice, vosotros también poniendo toda, ¿qué? Diligencia, por esto mismo añadida vuestra fe. ¿Qué es virtud? ¿Qué es virtud? Es el antídoto, pues, para la vida sedentaria. Es la actividad o fuerza de las cosas para producir o causar un efecto. La virtud es la actividad o fuerza de las cosas para producir o causar efecto. ¿Qué efecto estamos haciendo nosotros como iglesia? ¿O qué efecto estamos haciendo? Llevémoslo a lo personal. ¿Qué efecto estoy haciendo yo en mi trabajo? ¿Qué efecto estoy haciendo cuando voy por las calles? ¿Qué efecto produzco cuando yo platico con alguien? Porque el Señor dice, lo dice el apóstol Pedro también, el Señor nos llamó para que anunciáramos ¿qué? Las virtudes hace unos domingos atrás nuestro pastor
decía estas palabras: un día Dios nos va a demandar a todos. Y él decía: Dios me va a demandar a mí como pastor general de esta iglesia. Dios le va a demandar, decía, al pastor Nelson como copastor de esta iglesia. Y se terminó ahí, hermano. No, es una cadenita. ¿Se recuerda el pasaje de allá de Génesis cuando el Señor vino a pedirle cuentas a Adán? ¿Y qué pasó ahí? Se soltó una cadenita, ¿verdad? Eco. Recuérdese bien eso. Somos personas maduras que el Señor nos va a demandar. Lucas capítulo 12, versículo 48, dice que al que se le haya dado mucho, mucho se le demandará. 12:48, bueno. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces, cada uno de nosotros, conforme a lo que Dios nos haya dado, nos va a demandar y no podemos evadir esa responsabilidad delante del Señor. Mis hermanos, cada uno de nosotros lo ha percibido en su corazón. ¿A qué Dios lo llamó? ¿Para qué Dios lo eligió? ¿Para qué Dios pagó un precio por usted? Debemos de cumplir con nuestro compromiso. La madurez se identifica en eso, hermanos, en el compromiso que vamos tomando dentro de la iglesia del Señor. Y si vamos a 1 de Pedro 2, 9, 10. 1 de Pedro 2, 9, 10. Vamos a tratar de ser breves, hermanos, esta mañana. Ya solo nos queda una hora. Mas vosotros sois linaje. ¿Usted ha valorado esto, hermanos, cómo Dios desde allá de lo alto de los cielos, ¿de dónde? Desde El Salvador. Venite para acá, Malpensa, Postoleto, Piazza del Duomo, Corducio, te evangelizan y Baranzate. Y ahí se encontró con otro montón de allá, del Ecuador, del Perú, Brasil, Colombia, ¿de dónde más? Ucrania, Argentina. ¿Y qué hacemos acá, pues, hermano? ¿Solo para conocer los platos típicos de nuestro país? ¿Para que comamos taquitos hondureños y pupusas salvadoreñas y el seco y caldo de bola? No, el Señor nos eligió de muchas naciones para esto. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, ha hecho de nosotros una nación santa, pueblo adquirido, comprado a precio de sangre por Dios. ¿Para qué? Las mías no valen. Yo solo debo de estar dispuesto para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Es la responsabilidad nuestra. Y hermanos, entonces cuando nosotros vamos alcanzando esa madurez, nos identifica el compromiso con su palabra. Gracias por ese amén, o esa responsabilidad que toma.
Por eso estas dos porciones se entrelazan, hermano, porque acá a la fe hay que añadirle virtud, y a la virtud, ¿qué hay que añadirle, hermano? La escala de la vida, y se lo decía al inicio, el niño joven, el niño adolescente, joven y adulto y anciano, esa es la naturaleza. Los árboles crecen, ¿verdad? Y usted ve, o sea, no sé, ¿usted ha visto algún árbol que se ha quedado niño? Que usted creció y creció y el árbol todavía está ahí chiquitico. No crece. Al menos los bonsai. Sí, bonsai se llaman, ¿no? Esos arbolitos chineses, japoneses que son. Pero usted los ve así miniatura, bien gorditos esos. Se ve que echaron raíces y están ahí en esa maceta, como que si fueran grandes árboles. Pues el cristiano debe de ser así, no importa su estatura, mi hermano, donde Dios lo puso, ahí usted tiene que ser efectivo. No importa, hermano. Sí, el pastor Nelson, ¿por qué grande? No, hermano, no es la estatura nuestra. Es el crecimiento interno por las cosas de Dios que va a marcar la diferencia. Usted va a ver en los púlpitos hoy personas con tantos defectos, les decía ayer a los del discipulado, con tantos problemas físicos, pero dentro están ricos, llenos de conocimiento, de sabiduría, del poder de Dios para predicar la palabra. ¿Por qué? Porque alcanzaron madurez. Porque crecieron, no se quedaron abajo, sino que fueron escalando en la vida, en el crecimiento, hasta que alcanzaron esa madurez. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para que usted dé fruto? ¿Cuánto tiempo hay que esperar para que la persona comience a servir? Yo le doy gracias a Dios porque he podido ver cómo el Señor me ha llevado. Pero en todos los pasos que yo he ido dando, he sido confrontado internamente cuando me dicen, ¿acepta el reto? ¿Aceptan esta posición? Yo no pienso en mí, hermanos. Yo solo sé que fui elegido por Dios para hacer su voluntad, no la mía. Y lo que yo pueda pensar, lo que yo pueda decir, o lo que a mí me esté rodeando secularmente en la vida, eso no tiene nada que ver con el llamado de Dios. Si Dios me llamó, yo debo de estar preparado para lo que venga. Y se lo decía hoy a los hermanos servidores en la oración al inicio. Ustedes ven a David, que fue ungido. Y no es que David se quedó por ahí sentado diciendo, yo no voy a hacer nada hasta que me digan que me vaya a sentar a la silla del rey, porque esa es mi posición. Porque a eso el Señor me ungió, para ser rey. Y si usted tiene esa mentalidad de decir, no, yo no voy a hacer nada hasta que me nombren diácono, o hasta que me nombren pastor, no, acá es de escalar en la vida, de comenzar desde abajo. Allá iba David con el bolsoncito de queso para sus hermanos. Allá iba David a sonarle a Saúl, porque estaba mal Saúl. Allá andaba David huyendo, pero él sabía para qué Dios lo había llamado. La iglesia debe de entender esto, para qué Dios nos ha llamado.
Esa escala no es un peldañito nada más. Por eso dice que a la virtud hay que agregarle o añadirle, ¿qué es el conocimiento? Es la cordura, no gordura, cordura. Como hoy comprendemos, como hoy vamos entendiendo las cosas. Yo debo de ser productivo, pero ¿qué produjo? Pero porque acá dentro de la iglesia hay los que producen problemas también. ¿Sabía usted? Hay personas que producen en la iglesia, pero solo problemas. Debemos traer soluciones. Debemos resolver problemas, no traer problemas. Por eso dice, a la virtud hay que añadirle el conocimiento. Si usted va, hermanos, no sé cómo usted vive el evangelio, pero el evangelio no tiene fin para alcanzar todo su conocimiento. Entre más nos profundizamos en el conocimiento de Dios, les decía a los del discipulado, más me doy cuenta que soy ignorante del conocimiento, de la grandeza, de la sabiduría, de la magnificencia de Dios. Y cada vez me siento confrontado que debo dar más, que debo dar más, que debo de hacer más. No sé usted, pero la sabiduría que Dios ha derramado sobre nosotros, lógicamente por medio del Espíritu Santo, nos va abriendo un panorama hacia adelante. Y cada vez el camino se va volviendo más ancho, más grande, donde nosotros tenemos que ir avanzando. Pero la acción del cristiano se ve, esa acción se ve porque ya va creciendo, porque ya alcanzó un conocimiento, porque ya pone en práctica las virtudes de aquel que lo llamó por medio de la fe que Dios depositó en esa persona. Entonces, esta madurez, mis hermanos, que nosotros vamos alcanzando, van siendo probadas. Van siendo probadas en cada paso que damos, en cada posición que alcanzamos, vamos siendo probados, porque la fe debe ser probada en cada uno de nosotros. Es esa madurez, es la que mire, el evangelismo, ¿para quién es? Para el líder de evangelismo y 3, 4 que le siguen. En el área de evangelismo. ¿La intercesión para quién es? ¿La predicación para quién es? Para el pastor nada más. Solo le pongo estas tres áreas. El evangelismo es para toda la iglesia. Por tanto, id y haced discípulos. ¿A quién se los dice? A los que han creído. ¿Usted ha creído en el Señor? Ya estuvo ahí. La intercesión, para un grupo de intercesión. Cuando nosotros oramos a Dios, es una responsabilidad para todo cristiano que dentro de su oración esté el perdón. A ver quiénes han hecho el discipulado. Nadie ha hecho el discipulado.
¿Qué incluye la oración? No le cueste responder, hermano, si eso es algo práctico, ¿no? Usted no ora. Eso pues. Tiene alabanza, tiene adoración, perdón, intercesión. Y desde el momento que usted se vuelve un intercedor, desde el momento que usted se vuelve un evangelista, un predicador de la palabra de Dios, téngalo por seguro que el enemigo buscará los mejores francos tiradores, porque usted le está quitando almas. Usted está haciendo un ataque directamente hacia él para que libere esas personas. Y es una responsabilidad de toda la iglesia, hermano. Por eso es que usted no puede faltar los martes, usted no puede faltar los jueves, no tiene que ser solo dominical usted. Dominical es la escuela dominical de los niños. Pero nosotros los adultos, el que ha alcanzado madurez, debe de tomar una responsabilidad con la iglesia. Con la iglesia, hermano. Y eso es lo que el enemigo no quiere, que usted tome esa responsabilidad, que usted tenga esa acción y comience a hacerle la guerra al enemigo. El cristiano cuando va alcanzando esta madurez no cae en la provocación. ¿Sí? ¿Usted ha caído en la provocación alguna vez? Vamos avanzando acá. El conocimiento dice, al conocimiento, versículo 6. Al conocimiento, no demonio propio, no lo vaya a confundir, porque hay quienes que sufren de dislexia y leen mal. Dominio propio, o sea, eso nos permite a no caer en la provocación. Yo mantengo mi posición, sé quién soy en el Señor y no voy a permitir que me provoquen. Porque voy a perder mi posición delante de Dios. Voy a comenzar a crear dentro de mí odio, rencor, amargura, enojo. ¿Por qué el apóstol Pedro, hermano, está dando estas indicaciones? ¿Por qué? Porque nosotros debemos de ir alcanzando esta madurez. Al conocimiento, dominio propio, hermanos. Ahí nos podríamos ir de largo con eso. Porque no solo tiene que ver en la confrontación con las demás personas, sino en mantener mi posición. Porque si yo ya adquirí conocimiento, porque si yo alcancé ya una posición, eso me puede llevar al orgullo. Y eso no es del Señor. Entonces debo de aprender a dominar mis emociones, mis sentimientos, mi vanidad. No hay vanidosos acá. Sí, mire cómo ha venido. Bueno. No, usted se arregla para el Señor, ¿verdad? Entonces, en este avanzar de la iglesia, en este avanzar del cristiano, debe de tener dominio propio y paz. ¿Quiénes tienen paciencia? ¿No tiene paciencia usted? Ya me preocupó. Ahora entiendo por qué ese trato de Dios con usted, porque Dios le está formando paciencia en su vida. Si usted hubiera dicho, sí, amén, yo tengo paciencia, entonces el Señor dice, ok, ya alcanzaste un nivel del cual ya no te voy a seguir probando la paciencia. Porque la paciencia es igual, hermanos, cuando nosotros le decimos al Señor, ayúdame a amar al prójimo. Entonces Dios le va a poner solo enemigos a su lado.
No es la esposa ni el esposo tampoco lo vea como cadena perpetua eso. Ahí podemos ver la madurez del cristiano. Cuando no cae en la provocación y tiene este dominio y esta paciencia para poder soportar los tratos de las personas, para poder tomar decisiones en la vida. ¿Sí? Ese dominio propio. Cuando usted está delante de la tentación, delante del teléfono, delante de la computadora, delante del televisor y le dice, todo me es lícito, pero esto, paz, no me conviene, y lo pasa. Esto, paz, no me conviene. Cuando usted está ahí en Temu, ¿verdad? Mire, las mujeres. Y ve el vestido, ¿no? Y ese escotado hasta por acá. Dice, no, ni con blusa, ni con yaca, no me conviene. Tiene dominio. Pero si usted lo compró, entonces usted tiene demonio. Se dejó dominar. Porque le dijo, te queda lindo. Mira, imagínate cómo te vas a ver. Imagínate al espejo. Y ya la mujer comienza a hacerle. Falta de madurez. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por ninguna de esas cosas. ¿Por qué? Porque hay control en mí. Estos son niveles, hermanos, que vamos alcanzando. La madurez también se nota en la adoración. Por eso dice, vamos, dice, a la paciencia, piedad. ¿Qué es piedad? Tiene que ver con el afecto, el respeto, con la obediencia hacia Dios. ¿Sí? Pues como usted ya se sabe dominar y usted sabe a dónde viene, a la casa. Entonces usted se viste para adorar, viene con vestiduras sacerdotales, en una manera en que Dios lo va a ver y va a decir, wow, miren qué lindo viene hoy mi hijo. Pero si ya viene con el pelo así, le doy gracias al Señor que se me está cayendo, ¿no? Eso no va a pasar por mi mente. Pero a eso, hermano, al dominio propio, a la paciencia, se le va agregando la piedad. La manera en que yo me acerco a la casa del Señor, yo conozco que este es un lugar de alabanza y de adoración a Dios y debo de acercarme con vestiduras que le agradan a Dios. Un día usted, bueno, hay muchos hermanos que se sorprenden y ya de repente llegan a mi trabajo y cuando oigo saludo, buenos días, pastor. Y yo dije, ¿quién viene ahí? Porque llegan, ¿no? Hay muchos hermanos que saben dónde trabajo y llegan. Y, bendiciones. Imagínense, me vayan a encontrar ahí sin camisa. No, nos vestimos conforme, mis hermanos, nosotros podemos ser de edificación a los demás. Decía un hermano que fue cuando estábamos en Puerto de Mar, me decía, pastor, me quedó marcada esa imagen, porque después que terminó el culto, usted se quitó la yaca, se quitó la corbata y se puso esa tuta de trabajo y hacer el trabajo de un carro para un hermano de la iglesia que necesitaba. Y yo le digo, el apóstol Pablo lo dice, ¿no? Que en lo que podamos ayudar a los demás, le ayudemos. Entonces, cada quien, mis hermanos, y ya terminamos acá y hay que nos a poner
El traje de trabajo hay que hacerlo, pero siempre saber identificar las vestiduras a dónde vamos, hermano. O sea, una de las cosas que nosotros debemos de saber, que para que la gloria de Dios se manifieste en esta casa, todos debemos de colaborar. Todos debemos de colaborar. Todos debemos de vestirnos para venir a la casa del Señor como el Señor quiere que nos vistamos. Porque a eso vengo. La palabra piedad tiene que ver con el afecto, el respeto, con la obediencia hacia Dios. Y dice, no, yo me voy a vestir como yo quiero. Dígale al que tiene a su lado, inmadurez. Adolescente, dígale. Apréndase a cortar el pelo. Yo me lo voy a cortar como yo quiero. Inmadurez. Nos debemos a uno que nos compró. No al pastor, hermano. Quítese de la mente. Los pastores atacan esto. No, nos debemos al que nos compró, para que marquemos la diferencia, para anunciar las virtudes del que nos llamó. ¿Está suave esto, verdad, hermanos? Esta es comida sólida, pues. Una buena bisteca, hermano. ¿Cómo le gusta? ¿Bien cocida? Al sangre le gusta, que le duele, ¿verdad? Debemos de buscar de agradar a Dios, hermano. No agradarnos a nosotros, agradar a Dios. Eso es nuestro devocional, nuestro diario vivir. O sea, cuando el Señor ve que nosotros vamos a ese tiempo de alabanza, de adoración, dice, ahí viene mi hijo. Ahí viene mi hijo. Y miren cómo viene con el corazón dolido por todo lo que le ha pasado. No, acá lo vamos a sanar y lo vamos a mandar restaurado, dice el Señor. ¿Por qué? Porque Él tiene su devocional. Vea lo que dice 1 Timoteo capítulo 6 versículo 11. Voy terminando ya, hermanos. ¿Qué dice 1 Timoteo 6, 11? Mas tú, niño de Dios. ¿Dice así? No, ¿verdad? ¿Con quiénes trata Dios? Con hombres y mujeres maduras. ¿Por qué? Dice, mas tú, hombre de Dios. Yo veo a las personas que cuando dicen siervo de Dios, le hacen. Ay, que te digan siervo de Dios. Pero dejémoslo ahí, vamos acá. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas. Y aquí el apóstol Pablo continúa también diciendo que hay que ir añadiendo, siguiendo las cosas que a nosotros como seres humanos nos cuesta. Huye de estas cosas, y la primera que dice, sigue la justicia. Se le fue. La piedad, la fe, el amor. ¿Estaban de acuerdo Pedro con Pablo? Estaban en el mismo espíritu. Solo los del discipulado es que no están en el mismo espíritu. Cuando yo les digo, descríbame quién fue Pedro y Pablo, los picapiedra me ponen. El amor, la paciencia, la mansedumbre. La mansedumbre. Son rasgos
de un cristiano maduro, de una persona que no se detiene a pesar de las dificultades que puede tener. El afecto, volvamos a la piedad. ¿Qué hay que agregarle, añadirle? Afecto. Acá nos amalgamamos, ¿verdad? Parece que nos pusieron ¿cómo se llama ese polvito que cambia el color de las comidas? El achote. Perdió la naturaleza. Por ejemplo, la masa para los pasteles, ¿no? Le ponen achote y la masa perdió su color, quedó amarillita, quedó aranchone. Cada uno de nosotros, con la presencia del Espíritu Santo, perdió la humanidad. Los rasgos de la carne desaparecieron. Y hoy nos une el amor fraternal. Ese es el efecto que produce, hermanos, todas las cosas que hemos visto. Nos amalgama en un amor fraternal. Entonces, eso nos ayuda a avanzar como iglesia y hace ver los rasgos de una iglesia madura. ¿Está conmigo? El amor fraternal mide mi crecimiento. Cuando yo ya no hago elección allá abajo en el comedor, ¿verdad? Yo paso por ahí en las mesas y me quedo por ahí para ver si me involucran en la plática. No, calladitos se quedan. Que se vaya el pastor, que se vaya. Ya van a estar más atentos. El amor fraternal anhela estar juntos. ¿Sí? ¿A usted le hace falta alguien del que no vino hoy? Ni cuenta se ha dado. Ahorita va a comenzar a ver para atrás quién es el que no vino. Pero el amor fraternal, mis hermanos, rápido. O sea, usted ve llegar el esposo y viene solo y le dice: ¿y tu esposa? Ve llegar al padre y a la madre y sus hijos. Porque usted ya identifica ese núcleo familiar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no vienen juntos? Y ya, bueno, se pregunta, pero si hay un problema, entonces usted dice: no, ya tengo una responsabilidad de ir a orar por ese núcleo familiar. Eso es madurez. No es que usted supo el problema. Mira, ¿sabe por qué viene sola? Me acaba de contar. No, ese es chambre. Ese es inmadurez. Esa es inmadurez, hermano. Entonces, nosotros debemos de ir viendo cómo nos tratan y cómo tratamos. ¿Cómo le gusta a usted que le traten? No sea masoquista, ¿verdad? Me voy a juntar solo con los enemigos para que me traten mal. No. Claramente, mis hermanos, todo el adestramiento y el conocimiento que nos da la palabra de Dios no es para confrontarnos y que nos sintamos mal. Si esta mañana hemos sido confrontados por la palabra, es para que lleguemos a un compromiso con Él, Señor de señores. No se sienta ofendido y no se sienta mal si en alguna parte de esta predicación Dios llegó a su corazón. Lo que Dios quiere es sanar esa parte afectada.
para que lleguemos a ser un cuerpo en Cristo Jesús. Vamos concluyendo acá. Pasamos del versículo 8. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿qué cosas? La fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad y el amor fraternal. Entonces dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, póngase de pie, no os dejarán estar ociosos. O sea, ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista, tiene miopía. Miopía es, ¿verdad? Tiene la vista muy corta, no tiene su mirada puesta en las cosas eternas, tiene su mirada puesta en las cosas terrenales, en las cosas presentes. No, nosotros sabemos que para llegar a obtener las promesas que dice la palabra de Dios en los primeros versículos de las grandísimas promesas, yo tengo que tener una visión a la vida eterna, a la vida eterna. Por eso dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermano, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. No caeréis jamás. Por eso debemos ejercitarnos, mis hermanos, en estos principios que la palabra de Dios hoy nos ha hablado. Ejercitarnos. No porque me acabaron la paciencia, no, hermano. No porque perdí el control, no. Sigue luchando. Sigue luchando hasta que perfeccione. Dice el apóstol Pablo a los Efesios, hasta que lleguemos a la perfección del hombre de Dios. Muchos de nosotros acá estamos en niveles diferentes de crecimiento espiritual. Y según su crecimiento espiritual, así Dios va tratando con su vida. Así Dios va tratando con cada uno de nosotros. Pero nadie puede estancarse, nadie puede venir en un parálisis espiritual. Tenemos al Dios Todopoderoso que nos sostiene, hermanos. Amén. Cierre sus ojos y le decimos, Padre, te damos gracias. Gracias, poderoso Dios, por tu palabra.